Chicas, buenos días. Es un gusto saludarlas. Para la clase de esta semana, en sus tareas, lo que tienen que realizar es lo siguiente. Seguimos trabajando con los controles de Visual. Tienen que investigar en su cuaderno las propiedades y eventos de cada control. Los controles que vamos a ver esta semana es PictureBox, TextBox, Checkbox, Checked Listbox y DateTime. Son los que tienen que ver esta semana, igual, de manera creativa, como ustedes lo han venido trabajando, eh, en su cuaderno investigar qué es lo que hace cada uno de ellos, propiedades y eventos. Yo les preparé esta presentación para que podamos verla juntos. Empezamos con los PictureBox, perdón. El control PictureBox se utiliza para mostrar y cargar archivos de imagen. También para dibujar figuras mediante los métodos gráficos. Y también como control de contenedor de otros controles. Entre ellos podemos mencionar los frame. Ojo acá. Los pictobox se utilizan para mostrar y cargar archivos de imágenes. La primera es cómo se mira un picturebox cuando la imagen es cargada. Y esto es un picturebox con un dibujo hecho por nosotros desde Visual, ¿verdad? Una de las propiedades que podemos encontrar como todo control de Visual es, y de las más principales en el PictureBox, se llama precisamente Picture. Esta propiedad es la que indica el gráfico que estará cargado. Para cargar un gráfico en Visual, desde el disco se utiliza la función loadPicture. Esta función le debemos indicar como parámetros de una ruta de un fichero. Si se dan cuenta, aquí les coloqué un ejemplo cómo es que cargamos una imagen en Visual desde, eh, desde el disco. Si se dan cuenta, es loadPicture, abrimos paréntesis, entre comillas, C2 puntos, diagonal, el nombre de la imagen. En esta parte tienen que tener especial cuidado porque si ustedes cuando guardaron la imagen lo colocaron con diferente nombre, ejemplo, paisaje lo pusieron con P mayúscula y aquí en la línea del código lo ponen con P minúscula, la imagen no se va a cargar. El C2 puntos diagonal es en la unidad del disco donde está guardada su imagen. Ahora viene con la propiedad AutoSize. Esta propiedad lo que hace es adaptar o ajustar el control a las dimensiones del gráfico cargado. Los posibles valores que podemos trabajar en esta área son true o false, verdadero o falso. Si le pasamos true, el control se autoajusta al tamaño de la imagen. Si utilizamos true, verdadero, lo que hace es que se ajusta al tamaño de la imagen. Y si lo ponemos en falso, el control queda con el ancho o alto que la imagen tiene sin ajustarse a nuestro picture. Aquí hay un ejemplo. El de la izquierda tiene la propiedad de AutoSize con falso. Y el de la derecha tiene true. Si se dan cuenta, uno está ajustado al tamaño del picture y el otro tiene el tamaño que la imagen tiene. Por ende, no está ajustado al cuadro y queda un espacio vacío. El picture también lo podemos utilizar como contenedor. El control picture también funciona como un contenedor de otros controles. Esto quiere decir que podemos colocar controles de textbox, botones y otras cosas. Un ejemplo de ellos es colocar un picture en el formulario con un botón de la siguiente manera. Si se dan cuenta, aquí tenemos cargado nuestro picture, escogemos aquí la imagen que queremos mostrar y lo ocupamos con un botón. También está el autodraw. La propiedad es una propiedad muy importante y es muy utilizada cuando se utiliza un picture para dibujar sobre el control. ¿Qué es lo que hace esto? Nos permite que al estar activada con un valor verdadero y utilizar métodos gráficos,
Por un ejemplo, círculo, línea, una imagen, un dibujo, se repite el control. La imagen no se pierde, es decir, que se mantenga en él. También otra de las propiedades que podemos encontrar del picture es imagen. Del control Pickbox es una propiedad de solo lectura. Esto devuelve un controlador o manipulador, siendo esto de Windows, para un mapa de bits persistente. Esto quiere decir que si hemos utilizado los métodos gráficos para crear figuras e imágenes o cualquier tipo de control, podemos acceder a la imagen mediante un controlador. Ahora viene otro de los textbox y es de lo que más vamos a utilizar cuando vamos a crear un formulario en Visual, porque es donde el usuario va a interactuar con nuestro código y va a ingresar los datos que nosotros le podemos solicitar. En otras palabras, un textbox es un control que principalmente utilizamos para que el usuario introduzca datos, pero también puede mostrar una respuesta predeterminada e incluso servir para mostrar en vez de pedir datos. Ejemplo, cuando hablamos de respuesta predeterminada, nosotros le podemos colocar a nuestro textbox un texto antes de que el usuario lo ingrese. Ejemplo, ahí en el ejemplo dice realizada modificación del textbox. Ahí nosotros podemos colocar un texto que puede decir ingrese su nombre acá. Y cuando el usuario lo seleccione, ese texto se borra y ya el usuario lo puede agregar. Un textbox tiene una serie de propiedades como puede ser pulsando sobre el textbox y recorriendo la lista que te aparece en la ventana de propiedades. Por eso es importante que ustedes sepan ubicar las propiedades y qué podemos manejar desde las propiedades. Un mensaje inicial que aparecerá sobre el textbox cuando comience el programa también es una propiedad, la propiedad text. Recuérdense que desde la ventana de propiedades nosotros podemos cambiar color de texto, tamaño de letra, color de letra y todo eso. Y desde ahí pues nosotros podemos también colocar el texto que queremos que aparezca desde el principio. Si escribes un contenido y pulsas Enter, cuando ejecutas dicho texto aparece dentro del textbox sobre el formulario. Bastará establecer el texto vacío para que no vea ningún mensaje inicial cuando ejecutes el programa. En el ejemplo que yo le mencionaba, ¿qué queremos? Nombre, apellido y ciudad. Donde está text 1, nosotros podemos agregar un texto donde diga ingrese acá su nombre. Ingrese acá sus dos apellidos e ingrese acá el municipio donde vive. Son textos predeterminados que nosotros le podemos agregar para que esto, el usuario tenga mayor interacción con la ejecución. Estos son algunas de las propiedades que también podemos usar. El text align, que permite que el texto se alinee a la izquierda, a la derecha o centrado. Border style cambia la apariencia, que puede ser tridimensional o plana. Enable, si está establecido en verdadero, permite que pueda escribir sobre el textbox. Si está establecido como falso, impide que el usuario pueda modificar el contenido del textbox. Y las siguientes que pueden encontrar ahí que hace que el textbox tenga diferentes desplazamientos o características a la hora de manejarlo. El checkbox, el control checkbox se utiliza generalmente para listar opciones y que el usuario pueda elegir entre ellas y dependiendo del valor, si está chequeado o no, se realiza una u otras acciones. La propiedad checkbox que visualiza el texto en el control se llama caption. Para establecerla se realiza que la ventana de propiedades de Visual o en tiempo de ejecución de la siguiente manera. Coloco ejemplo de cómo nosotros colocamos las opciones que le van a aparecer a nuestro check. Ya check 1, check 2 y check 3. Las opciones, usted mayor de edad, tiene hijos, estudia alguna carrera. Y cuando el usuario ingrese va a poder escoger entre las tres opciones. De estas está la opción Value, que es una de las principales propiedades. Esta propiedad devuelve y establece el valor seleccionado.
y tiene 3 posibles valores. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? El checkbox tiene 3 opciones y les puede escoger entre ellas. Es como la opción de respuesta múltiple. Son las opciones que le permite colocar el checkbox siempre y cuando lo coloquemos de la manera que les coloqué en este ejemplo. El checked list box trabaja igual que el checkbox. El control checked list box muestra una lista de elementos similar a un control de list box, pero cada elemento tiene la apariencia de una casilla de verificación o control de checkbox. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre las dos? El control checklist box puede enlazarse a los datos por medio de propiedades, al igual que los controles combo box y listbox. Puede establecerse de un nombre de una columna de origen de los datos, o también llamada display. El control de checklistbox, al igual que el control de listbox, tiene la colección de ítems. A esto se le llama ítems, las opciones que nosotros vamos a agregar acá, lo cual agrega elementos y puede ser individualmente o de manera grupal con un grado o arreglo o matriz. Y por último, el data, que es una función de texto que devuelve la fecha y la hora en que ese informe se rellenó los datos. Ejemplo, la fecha y hora se recupera del servidor del informe que corresponde al país que está ubicado dicho servidor. Se puede utilizar datetime en un cuadro de texto, celda de texto o una cabecera de fila o columna. Es de las propiedades y los controles que vamos a ver esta semana. Espero sus tareas el día viernes y que por favor vean este video. Fue un gusto saludarlas. Nos vemos pronto.